Portada de la revista muy interesante. Abril de 2018. Virus letales. Por seguridad, el nombre de uno de los patógenos será modificado para este vídeo, gracias. ¿Fue el virus chino actual una sorpresa para la ciencia o por el contrario simplemente no se quisieron tomar las medidas de resguardo? ¿Y si la Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino sabían del peligro de un nuevo virus desconocido? Porque cuando comenzaron los contagios, China mantuvo oculto lo que estaba sucediendo con sus ciudadanos. No había querido hablar de la pandemia, porque actualmente no se sabe bien cómo va a reaccionar esta plataforma al respecto. Pero como me pidieron que hablara de esta revista, lo haré. Antes de ir a la revista y otras cosas que han quedado rezagada en el torbellino de información diaria. Compartiré con ustedes dos fechas que mi hermano recordó hace poco, de programas que él había visto. 2010. Discovery Channel. Programa Guía de Supervivencia, capítulo 8. Cómo sobrevivir a una pandemia. Como bien dice el título, en este programa, se intentaba enseñar al público, por medio de un instructor, cómo sobrevivir a diferentes situaciones límites, entre ellas huracanes, invasiones en hogares, secuestros y por supuesto pandemias. 2015. La RAI, Radio Televisión Italiana, transmite un reportaje periodístico, que pasa sin pena ni gloria, para los demás noticiarios del mundo, en especial los de Sudamérica. El reportaje comienza con la ominosa noticia que los científicos chinos han logrado crear un supervirus pulmonar en murciélagos y ratones. Mucha atención con esto, porque los chinos inocularon el virus modificado en laboratorios al huésped animal. El presentador que da la noticia, muy alarmado por lo que está leyendo, señala que los científicos chinos habían logrado insertar una proteína procedente de murciélagos en la neumonía aguda del virus SARS, derivada de los ratones. ¿Les suena conocido? En efecto, un supervirus, que podría afectar a los seres humanos, dice el presentador del programa, reflexionando si vale la pena tanto riesgo. Posteriormente el periodista Mauricio Menicuzzi señala lo siguiente. Investigadores chinos han logrado crear una quimera. Un organismo modificado, inyectando la proteína superficial de un COVID-19, encontrado en la especie de murciélagos nariz de herradura, sobre el virus que causa neumonía aguda. Se sospecha que la proteína procedente era transmisible a los seres humanos, lo cual fue comprobado en el experimento. Esta molécula llamada SHC14, permite al coronavirus adherirse a nuestras células respiratorias, desencadenando el síndrome. Según los investigadores, el organismo ingenierizado, modificado genéticamente, como el original, pueden infectar a los humanos directamente de los murciélagos sin pasar por una especie intermedia, como los ratones. Yo me pregunto, entonces, ¿cuál era el objeto de producir un transmisor artificial, si el original virus ya era capaz de contagiar a los seres humanos? ¿Acaso hay algo más que no estamos viendo? Ustedes mismos sigan el hilo a dónde lleva esto. Tal vez por esta razón es que los investigadores, recientemente encontraron que la genética del virus no correspondía a la especie de murciélago que se suponía, se vende en Wuhan. Datos entregados por la Organización Mundial de la Salud. Aunque aún no está totalmente confirmado que el COVID-19 se haya originado en los murciélagos, los expertos apuntan hacia esta especie ya que análisis aislados de los enfermos coinciden al 90% con virus aislados de estos animales a través de heces y otras muestras. ¿Qué pasa con ese 10% faltante? Ahora bien, según el periodista del reportaje, los Estados Unidos en 2014 habría suspendido los fondos para la investigación de este virus, por considerarlo altamente peligroso. Sin embargo, los científicos chinos siguieron con sus investigaciones, afirmando que las investigaciones estaban muy avanzadas, y que no era tan peligrosa como la comunidad científica habría señalado. El grupo de científicos chinos habría declarado: la probabilidad que el virus pase a los seres humanos es irrelevante, comparado con los beneficios. Consideren ustedes mismos el valor de la vida humana para los científicos chinos. Con respecto a la investigación sobre el COVID-19, nombre original modificado, hecha en los Estados Unidos, están estas noticias. El investigador de la Universidad de Harvard, Charles Lieber, director del Departamento de Química y Biología y Química de la Universidad de Harvard, fue detenido en enero de 2020, acusado de mentir sobre sus vínculos con el gobierno chino, que financió con cientos de miles de dólares sus investigaciones en el campo de la nanotecnología. Junto a Lieber han sido arrestados otros 2 científicos chinos pertenecientes a la Universidad de Boston.
Los cargos son parte de un potente esfuerzo por parte de las autoridades estadounidenses, para bloquear lo que aseguran que se trata de una estrategia agresiva del gigante asiático, para retrasar los avances científicos y tecnológicos de Estados Unidos. Lieber en 2013 comenzó a trabajar para la Universidad de Tecnología de Wuhan, China, mintiendo sobre su participación en el programa chino de reclutamiento de científicos extranjeros. El profesor habría recibido $50.000 al mes como sueldo por parte de la Universidad de Wuhan, así como $150.000 anuales en concepto de gastos. Además, se le otorgaron $500.000 para construir un laboratorio en Wuhan. Para quienes lo ignoren, el virus que está causando la pandemia actual, se originó, supuestamente en un mercado en la ciudad de Wuhan. Por otro lado, los dos investigadores chinos han sido acusados de ser agentes del gobierno chino. Se trata de Yang Qingche, un investigador de robótica de la Universidad de Boston, al que los fiscales acusan de mentir acerca de formar parte del ejército chino. Y Zhao Sonzhen, un investigador oncológico en el Centro Médico de Diáconos Beth Israel, que fue arrestado por última vez tratando de contrabandear muestras de investigación fuera del país. ¿Qué tipo de muestras eran estas? Poco conocido antes de la pandemia, es que el gobierno chino y por ende su ejército, tiene su principal centro de investigación virológica, y un superlaboratorio para estudiar las enfermedades más contagiosas y peligrosas, como el ébola y el SARS, en la mismísima Wuhan. ¿Alguien recuerda la película Epidemia? En esa película el ejército estadounidense tenía instalaciones militares para el estudio de esas enfermedades, lo mismo que ahora se sabe de China. Asimismo, una noticia que tuvo eco en todos los canales de noticias del mundo, fue el asesinato del profesor Bin Liu, el cual estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección del virus corona-19. Liu fue encontrado en su apartamento, víctima de un arma de fuego. Posteriormente y de forma inesperada, se encontró estacionado un coche a 100 metros del lugar del crimen. En su interior, se encontraba Hao Gu, de 46 años, conocido de la víctima, quien supuestamente habría cometido suicidio con un arma de fuego, arma con la cual habría cometido el asesinato del profesor Liu. La autopsia de Liu reveló que recibió varios disparos en la cabeza, el cuello y el torso. Los disparos tanto en la cabeza como en el pecho, son una forma de ejecución de los servicios secretos de todo el mundo, aseguran que la víctima muera de forma eficiente. ¿Fue el profesor Bin Liu asesinado porque sabía mucho? Después de todo, su esposa tiene familiares en China. ¿Era Hao Gu un agente chino? Tal y como supuestamente lo es Yang Qingche. ¿Tiene alguna relación el caso de Charles Lieber con el caso de Bin Liu? ¿Estarán los servicios de inteligencia chinos operando en los Estados Unidos? Lo cierto es que esto pareciera ser el fruto de una guerra secreta. Una donde se pelea con embargos económicos, virus, espionaje informático, y una que otra arma no convencional, que los medios tratan como simples explosiones, como el de Tianjin. La ciencia contra la influenza. Nos enfrentamos a un virus que evoluciona. ¿Estamos preparados para la próxima pandemia? Reza el párrafo de portada de la revista Muy Interesante de abril de 2018. Lo que escucharán a continuación, no es un relato de 2020, es palabra por palabra lo que fue escrito en las páginas de aquella revista de 2018. Saquen sus propias conclusiones. No era un catarro común. Irma López estaba segura de ello. A lo largo de sus más de 20 años de carrera en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, en la Ciudad de México, había visto el mismo cuadro en cientos de pacientes. La sintomatología leída en manuales y que sabía de memoria. Fiebre salvaje repentinas, dolores de cabeza y cuerpo, fotofobia, ahora la vivía en carne propia. Las muestras que envió a sus colegas para ser diagnosticada confirmaron sus sospechas. Había contraído influenza. En los seres humanos la transmisión de esta infección viral es sumamente fácil. El mal se propaga en el aire, en las gotitas de saliva expulsadas cuando alguien infectado estornuda. O en la manija de la puerta, si el paciente la tocó sin antes lavar sus manos. Un simple choque de palmas es suficiente para enfermar. Es por esta eficiente forma de dispersarse que, a la influenza o gripe, se le considera potencialmente pandémica. Pero lo que la convierte en una preocupación mundial, es que posee la mayor tasa de mutación conocida entre los virus RNA, los cuales mutan con mayor rapidez que los virus basados en ADN. Es tal la velocidad a la que cambia su constitución genética, que para el sistema inmunitario es casi imposible reconocerlo y combatirlo.
Por si esto fuera poco, animales como las aves y los cerdos también pueden contraerla, y a veces cuando estas cepas se combinan entre sí, llegan a originar nuevos virus. Así surgió la influenza tipo A, causante de la pandemia de 2009 en México. Se formó a partir de material genético de influencia porcina, aviar y humana. Ante la amenaza de la siguiente cepa altamente letal, la cual puede llegar hoy, pero también en 5, 50 o 100 años. Noten que el artículo dice que la próxima pandemia podía llegar en 5 años, lo cual sucedió. La Organización Mundial de la Salud instauró el Programa de Vigilancia Global de Influenza, formalmente. Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe, GISPS, por sus siglas en inglés. El sistema de monitoreo cuenta con laboratorios de referencia, repartidos en el planeta para la detección de influenza, así como centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud y bases de datos globales. Su información por país se actualiza semana a semana y es de acceso abierto. Con esta infraestructura se aseguran de que nada que huela a influenza pueda moverse en el planeta sin que ellos se enteren. Si lo que acaban de escuchar realmente se lleva a cabo en el mundo, entonces alguien o más de alguien ocultó información deliberadamente sobre el COVID-19. Además de todo esto, la revista informa que cuando la cepa de aquel virus desconocido de influenza, detectadas en México, fueron enviadas al centro epidemiológico en Atlanta, Estados Unidos. Estos respondieron de inmediato, señalando que se trataba de una nueva cepa. Algo totalmente diferente a lo que pasó con China, que incluso mientras el brote de COVID-19 arreciaba en la ciudad de Wuhan, el gobierno chino permitió que vuelos de esa ciudad salieran con destino al norte de Italia. ¿Había gente contagiada en esos aviones? Tal vez nunca lo sabremos. Algo similar a lo que pasó con los transatlánticos, que zarparon de puertos españoles, a sabiendas de que había muchas posibilidades de tener pasajeros con riesgo bacteriológico. La revista sigue. La mayoría de las víctimas son personas de la tercera edad, niños menores de 5 años y gente con enfermedades inmunosupresoras como el VIH. La razón es que estos grupos de edad el sistema inmunitario está debilitado o todavía no se ha desarrollado lo suficiente, dejando abierto el camino para que infecciones secundarias invadan el organismo. Además, sin un sistema defensivo fuerte, los antivirales usados como tratamiento contra la influenza no son efectivos. Tengan en cuenta esto que les diré. Según la investigación que aparece en esta revista, las vacunas son efectivas hasta cierto punto, pues si el virus para el cual fue diseñada la vacuna muta de año a año, esto es, si llegan a cambiar las proteínas neuraminidasa y hemaglutinina, los glóbulos blancos no podrán reconocerlos. ¿Recuerdan lo que les dije más arriba, sobre el experimento que llevaron a cabo los chinos, con la proteína procedente de murciélagos, en la neumonía aguda del virus SARS? Para que tengan en cuenta, de lo peligroso que puede ser, jugar a ser Dios, modificando virus. Son 3 los tipos principales de influenza que tienden a infectar a los humanos. A, B y C. En tanto la influenza A y B, pueden causar infecciones graves y generar gripe, los virus de la influenza C, solo causan infecciones leves. Otra diferencia es que las cepas de influenza B, no circulan en animales, por lo que no se les considera de alto riesgo pandémico. No obstante, al igual que los virus de la influenza A, cambian continuamente. El artículo señala peligrosamente. Cuando el brote de 2009 ocurrió, la población mundial estuvo expuesta a la cepa A, H1N1, durante los 6 meses que se necesitaron para desarrollar una vacuna. Recientemente los científicos europeos creen haber encontrado una relación entre el devastador brote de COVID-19 en Europa, y la suspensión de la vacuna para la tuberculosis, lo mismo en algunos países de Sudamérica. Al parecer esta vacuna prevendría los efectos devastadores del COVID-19. Finalmente, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la vacuna normalmente reduce el riesgo de contraer la enfermedad entre un 40 a un 60%. No va a evitar que se infecten, pero va a reducir las posibilidades de que el mal se complique y el paciente llegue a fallecer. Como verán, si un virus es altamente letal, el equipo de seguridad es fundamental, más si como en el caso del COVID-19, no hay vacuna. Mucho cuidado con los irresponsables de siempre, solo ustedes mismos pueden cuidarse, gracias y mucha suerte.